Bien, entonces tenemos acá un big class container, filas, columnas, y las columnas son de distintos tipos: XXL, XL, LG, MD, SM y esta que sería XS, ya sin definición, con guión 4. Bien, hemos hecho esta estructura para lo siguiente. Vamos a tener colapso de columnas. Bien, aquí lo estoy viendo como si lo viera en un Smart TV. Bien, si yo voy reduciendo la resolución, ahí ha colapsado. En primer lugar colapsan las columnas XXL, porque las columnas XXL van a colapsar cuando estemos por debajo de los 1400 píxeles. Bien, seguimos cambiando la resolución y acá vamos a colapsar ahora las columnas XL. Seguimos colapsando ahora las columnas LG. Monitores más pequeños van a colapsar las MD. Monitores más pequeños todavía van a terminar de colapsar las SM. Bien, ahí está, las SM han colapsado. Y las XS nunca colapsan. Bien, estas XS nunca van a colapsar. Bien, entonces en este monitor, por ejemplo, al 100% se ve así: XL y XXL están completamente colapsados. Bien, ahora, ¿hasta acá alguna consulta? Ya. Comprenderán ustedes de que acá voy a trabajar con este SM. Si aquí yo tengo 2 unidades y acá tengo 2 unidades, ¿cuántas unidades tendría que tener acá? 8 unidades, correcto. Hemos cambiado las proporciones de SM. Bien, ahí está. Unidades de columnas. Bien, aquí tenemos 8 unidades, acá 2 y acá 2. Bien. Bien, lo siguiente, seguimos trabajando en SM. Ya, esto lo pueden trabajar igual en LG, XL, en XS, en cualquiera de estos tipos de columnas. Si yo tengo 6 acá y tengo 6 acá, ¿podría existir esta tercera columna? No. Entonces veríamos esto. Bien, 2 columnas. 2 columnas. 2 columnas. Bien, volvemos al estado original. Bien, lo que vamos a hacer ahora es esto. Bien, vamos a desarrollar esto. Vamos a maquetear ahora con Bootstrap. A ver, esto lo hemos hecho en HTML. De hecho, vamos a empezar con HTML, con etiquetas semánticas. Y nuestro desarrollo se va a ver tal y como vemos acá. Bien, ya vamos a verlo tal y como lo vemos ahí. Bien, empecemos. A ver, en primer lugar, voy a guardar esto. Bien, guardar como. Voy a guardar como maqueta.html. Clic en Save. Voy a reutilizar una buena parte de la estructura.
lo vamos a desarrollar con las columnas SM. Bien, con las columnas SM. Bien, ¿qué es lo que tenemos ahí? Nos hemos quedado con lo siguiente. Ahí estamos, ya, solo con eso, por lo pronto. Bien, pero vamos a desarrollar primero la estructura HTML. La estructura HTML dice, vamos a tener un header, voy a tener un header, después tengo un logo y un nav. Bien, después tengo un logo y un nav. Veamos ese detalle. Acá, un div. Como no tengo la etiqueta semántica logo, va a ser un div class logo. Y después un nav. ¿Okay? Estamos construyendo esta estructura. Después tenemos un aside, después del header, acá tenemos un aside, y después del aside, un main. Después del aside, un main. Ahí adentro tenemos dos articles. Primer artículo, segundo artículo y un div class publicidad. Bien, posteriormente un footer. Bien, tenemos ahí entonces nuestra estructura HTML. Bien, si yo guardo y visualizo, vamos a ver que no hemos afectado en nada nuestra vista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una estructura que todavía no tiene contenidos. Y vamos a empezar a colocar algunos contenidos. Bien, aquí un H1 que va a decir logo. Acá otro H1 que va a decir nav. Acá un H1 que va a decir header. Acá un H1 que va a decir aside. Bien, cada uno de estas etiquetas semánticas va a tener su referencia. Acá un H1 que va a decir main. Un H1 que va a decir article. Es el primer artículo. Abajo tenemos otro artículo. Acá un H1 que dice publicidad. Y acá un H1 que va a decir footer. Perdón. Footer. Bien. Ahora sí vamos a ver algún contenido en nuestra ejecución. Bien, ahí está. Igual, todo como teníamos antes en HTML. Bien. ¿Sí?
La batería sí está conectado. Estoy con la electricidad. Bien. Volvamos acá un momento, ¿ya? Volvamos acá un momento. Mientras sigan completando la estructura. A ver, pregunta por ustedes. Acá, ¿cuántas unidades de columna le darían? 4, 2, 3 y 6. Podríamos darle 4 y 8, ¿no? 4 y 8. ¿Ya? También podríamos ver cómo se ve con 3. Si es 3, sería 9. 3 y 9. Probemos con esas magnitudes, ¿ya? Pero algo que deben tener en claro. El header. ¿Cuántas columnas tiene el header? El header. Todo esto es el header, ¿no? Todo esto es el header. ¿Cuántas columnas tiene el header? Solo una columna. Vean las cajitas. Ya, esta es una fila y esta va a ser una columna. Ahí adentro del header, nos vamos a crear un contenedor. Bien, acá adentro nos vamos a crear un contenedor que va a tener una fila y 2 columnas. Bien, va a ser necesario según la maqueta. Acá también va a ser necesario crearnos un contenedor, ¿bien?, que va a albergar a site y al main. Y ese contenedor también comprenderán ustedes que va a tener una fila y 2 columnas. Una fila y 2 columnas. Acá el artículo, ¿cuántas columnas tiene? Para eso vamos a conocer que acá adentro se vuelven a habilitar 12 unidades de columna. Bien, tenemos 12 unidades en lo exterior, bien, pero cuando yo necesito maquetear elementos internos, acá se vuelven a habilitar 12 unidades de columna. Bien, entonces el artículo, ¿cuántas columnas va a tener? ¿Cuántas columnas? Una columna. Este otro tiene una columna y este otro va a tener una columna. ¿Ya? No se confundan la cantidad de columnas con la magnitud de columnas. ¿Ya? No se confundan la cantidad de columnas con la magnitud de columnas. Es decir, nosotros hemos dicho de que aquí nos vamos a crear un contenedor para site y main que va a tener 2 columnas. Bien, eso es la cantidad de columnas. Y otra va a ser la magnitud. Hemos dicho que vamos a crearlas con 4 y 8. Vamos a ver cómo se ve. Y si no nos gusta, vamos a crearlos con 3 y 9. 4 y 8, 3 y 9. Vamos a probar eso en el desarrollo. Bien, ya tenemos una idea, entonces vayamos al desarrollo para clarificar mejor las cosas. A ver. Empezamos con nuestro header. Bien, nuestro header. En la estructura Bootstrap vamos a tener un div class container. Ese div class container va a contener todo el contenido que nosotros queremos mostrar. Bien, entonces acá un div class container que va a empezar antes del header y va a concluir después del footer. Bien, div class container.
div class container. Bien, lo siguiente, el header. Voy a hacer lo siguiente acá, ¿ya? Para tener esto separado, voy a hacer lo siguiente. Solo voy a trabajar en este momento con el header. Bien, solo voy a trabajar con el header. Ahí tengo el resto de la estructura. Solo voy a trabajar con el header. Bien, el header. Habíamos dicho que vamos a tener para el header un div class row. Esa es una fila. Y vamos a crearnos una columna. Div class call sm. Una columna de 12 unidades. Una columna de 12 unidades. Y ahí adentro va a existir el header. Bien, ahí adentro va a existir el header. Estaríamos así. Bien, de esa forma. Ahí estamos. Bien, para ver de dónde a dónde está yendo el header, vamos a pintar. Bien, con un BG primary. Voy a eliminar esta columna que quedó del desarrollo anterior. Y nos estamos quedando ya, como pueden ver, con maquetación Bootstrap y con etiquetas semánticas. Bien, etiquetas semánticas HTML. ¿Qué es lo que yo voy a tener hasta ahí? Lo que voy a tener en la visualización es lo siguiente. Bien, ahí está nuestro header. Ya lo estamos viendo, ya vemos desde dónde hasta dónde está abarcando. Bien, ese es mi header. Y ahí abajo tengo un logo y un nav. Ahí abajo tengo un logo y un nav. Bien. Pero el logo y el nav deben estar lado a lado. El logo y el nav deben estar lado a lado. Estos dos elementos deben estar. Vamos a crearnos un contenedor. Y ese contenedor va a tener una fila y dos columnas. Una fila y dos columnas. ¿Bien? Estamos acá. Bien. Vamos a crearnos entonces acá un contenedor que va a ser un div class row. Div class row. Y ese contenedor va a tener dos columnas. Div class call sm. Vamos a probar con 4 y 8. 4 y un div class call md8. Ahí ya tengo mi contenedor y mis dos columnas. En la primera columna va a entrar el div class logo. En la primera columna va a entrar el div class logo y en la segunda columna va a entrar el nav. Ahí va a entrar el nav. Bien, veamos que tenemos hasta ahí. Y ahí ya podemos ver de que ahora logo está al lado de nav. Bien, logo efectivamente ya está al lado de nav. Y vamos a darle un fondo para ver desde dónde hasta dónde está viniendo cada uno de las columnas. Bien, acá un BG, vamos a darle success. Acá un BG warning.
Y ahí ya claramente lo vemos, ¿bien? Todo este es el header. Está pintado de primary. Tenemos el logo, el div class logo y el nav. Podemos variar estas proporciones. Ahorita es 4 y 8. ¿Bien? Pueden variarlo 3 y 9 para ver cómo se ve. Esto va a ser por supuesto un poco más angosto en 3 y 9. Pero ya tenemos el orden que queremos. Como estamos trabajando en MD y como estamos trabajando en Bootstrap, deben saber que esto también ya es responsivo. Bien, lo estoy viendo en una computadora y ahora lo veo en un celular. Bien, en un celular lo voy a ver de esta forma: header, logo, nav. En una computadora lo voy a ver de esta forma: header, logo, nav. ¿Alguna consulta hasta acá? Recuerden que estamos con container, ¿no? Si fuese container-fluid, esto ocuparía de tope a tope. Bien, continuemos con la maqueta que estamos construyendo. Bien, header, logo, nav. Después tenemos un aside y un main. Un aside y un main. Para que se comporte así, habíamos dicho de que vamos a necesitar crear un contenedor. Ese contenedor va a ser un div class row. Y vamos a crear una columna de 4 y otra columna de 8. Vamos a tener el aside y el main, entonces en nuestra visualización, ¿ya? Empezamos entonces. Cierro la fila anterior, ahí estoy clausurando el anterior row, línea 27 clausuro, línea 13 aperturo, y acá aperturo un div class row. Bien, div class row. Bien, y acá voy a crear un div class call md4 y un poco más abajo div class call md8. Bien, ya está la estructura en Bootstrap, y hay que agregar entonces ahora las etiquetas semánticas. Una fila, dos columnas. De MD, del tipo MD, y de magnitud 4 y 8. Magnitud 4 y 8. Ahora, ¿qué es lo que tiene que entrar dentro de MD? Correcto. Voy a ir acá. Va a entrar todo este contenido. Aside, control X. Etiqueta semántica aside y el titular en H1. Y en la otra columna, fíjense que debe entrar un main. Dentro del main va a haber dos articles y un div class publicidad. Todo eso lo hemos desarrollado antes y está acá. Un main
Tenemos un main, dos articles y un div class publicidad. Bien, si guardamos y vemos, efectivamente tenemos el aside, el main, pero no vemos de dónde a dónde está abarcando. Entonces acá, div class call md4 y le voy a dar un bg info. Utilicemos las clases info. Tenemos acá la familia de colores, primary, secondary, success, info es este tono, y al siguiente le vamos a dar un danger. Bien, al siguiente bg danger. Ahí estamos. Entonces fíjense como efectivamente tengo una fila, es el div class row, y dos columnas. Bien, 29 a 28, 29, 30, 31 la primera, y acá está la segunda. Fila y dos columnas. En la primera fila el aside y en la segunda fila el main. Todavía falta maquetear estos tres elementos. ¿Ya? Todavía esto no está maqueteado. Lo que sí está maqueteado es el aside y el main. El aside y el main ya forman parte de la maqueta. Tenemos esto, bien, el aside y el main ya están maqueteados. Bien. Fíjense un detalle. Por más de que esto ya parezca correcto, me refiero al artículo, a los dos artículos de publicidad, se ven, ¿no? Tal y como están acá en maqueta. Tal y como están acá, se están visualizando, ¿ya? Pero hay un error de estructura. Hay un error de estructura. Esto prácticamente ahorita es como si estuviera flotando, ¿bien? Y el navegador lo está interpretando como está pudiendo, ¿bien? Lo correcto, lo que debería pasar es de que aquí yo creé una fila con una columna y ahí adentro el artículo, acá una fila con una columna y ahí adentro el segundo artículo, y acá una fila con una columna y ahí adentro el div class publicidad, ¿bien? Ahí recién vamos a tener una estructura consistente, ¿bien? Y vamos a ver por qué después, pero empecemos con lo primero. Lo primero es de que cada uno de estos elementos, como les decía, va a tener un div class row, una fila con una columna. Si es una columna, debe tener 12 unidades. Bien. Y ahí adentro va a estar este primer artículo. Bien. Si yo veo en este momento, guardo y visualizo, aparentemente no ha habido ningún cambio, ¿ya? Pero internamente este fragmento ya es estructuralmente consistente. Y ahora voy a definir mi segunda fila.
otra vez div class row, o podría copiar la estructura anterior, bien, pero bueno, en este caso lo definimos, div class call md12, div class call md12, y ahí va a entrar el segundo artículo, este segundo artículo. Bien, segundo artículo. Y ahora nuevamente otra fila, y ahí adentro va a entrar otra columna de 12 unidades, en este caso con el div class publicidad, div class publicidad. Bien, si visualizamos, no tenemos ningún cambio acá en vista, pero en estructura ya tenemos nuestras tres filas, cada uno con una sola columna, y como tiene una sola columna, tiene un peso de 12 unidades. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, vamos a pintarlas ya para visualizar con mayor precisión. A ver, tenemos secondary y dark. Bien, le vamos a pintar de esos colores. Este va a ser un VG secondary. Este va a ser un VG dark. Bien, y acá un VG danger. A ver, veamos. O no, en vez de danger que sea warning. Ahí vamos a ver mejor. Bien, ahí estamos. Bien. Si acá se ha ocultado, le vamos a dar un success. Bien, a article 2 le vamos a dar un success. Ahí está. Bien. Bien, ya se puede ver entonces la maqueta que estamos requiriendo en esa parte. Bien, tenemos un main, dentro del main un article, segundo article y publicidad. Bien, tenemos el main, dentro del main nuestro primer article, el segundo article y publicidad. Bien, lo que les decía, acá adentro volvemos a definir filas, columnas, y se habilitan nuevamente 12 unidades. Se habilitan nuevamente 12 unidades. Bien, veamos la versatilidad que tenemos ahora, como les decía. Imagínense lo siguiente. De aquí a acá requerimos de que este artículo ahora tenga una división acá. Tener un artículo acá y un artículo acá. ¿Bien? Si acá tenemos un artículo y acá otro artículo, ¿cuánto peso va a tener cada uno? ¿Cuántas unidades?
Correcto. Se vuelven a habilitar 2 unidades de la misma proporción. Van a ser 6 y 6. 6 y 6. Y nosotros ya estamos en la posibilidad de hacer eso. Bien. Venimos a desarrollo. Este, por ejemplo, va a ser artículo 1.1 de 6 unidades. Y acá puedo crear un div class call md6 que va a tener un bg primary con un article que va a tener un h1 article 1.2. Bien, he dividido en dos fragmentos similares esa fila. El resultado es el siguiente. Vamos a tener esto. Bien, ahí está. Artículo 1.1 y 1.2. Bien. Como les decía, es como si podríamos dividir ahora esto en 2 partes o en 3 partes de acuerdo a nuestros requerimientos. Bien, eso ya es versátil. Bien, y continuamos con lo último. Lo último está acá abajo, ¿no? El footer. Salgo de lo que es el main. En este caso salgo de lo que sería el contenedor del main, que sería este div class row, y ahí empiezo con un div class call md12 lo vamos a pintar de primary, igual bg primary. Perdón, antes de la columna hay que crear la fila, ¿no? Div class row, primero la columna y ahora la fila. Primero la columna y ahora la fila. Y ahí adentro va a estar nuestro footer. Ahí adentro está nuestro footer. Resultado final, esto. Bien, tenemos un header, tenemos un logo nav, aside, main. En este caso le hemos agregado 2 articles acá. Aquí tenemos el artículo 2, publicidad y footer. Bien, que es exactamente lo mismo a que tenemos en la maqueta original. Entonces ya hemos logrado que nuestras maquetas se vean tal y como esperamos. Bien. Con los asides, con los navs, donde queremos, y con las proporciones que en este caso vamos a definir. Todas las proporciones deben sumar 2 unidades por fila.